Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Bienvenidos. ¿Acaban de comprometerse? Hoy te presento las primeras 15 decisiones de planificación de tu boda que deberían estar en su lista de tareas pendientes. ¡Comencemos! ¡Felicitaciones! Están comprometidos, lo que significa que están un poco más cerca de pasar el resto de su vida juntos. Una vez que hayan asimilado su compromiso, disfrutes del brillo de tu anillo y se concienticen de su nuevo estado civil, es hora de tomar algunas decisiones y comenzar a planificar el día de su boda. Sé que planear y organizar un evento tan importante como una boda, donde asistirán todas las personas que les importan, puede ser bastante estresante y abrumador. Por eso estoy aquí para ayudar. Abordar estas 15 decisiones primero les ayudará a disfrutar del proceso y a mantenerse enfocados. En este punto no es necesario que elijan una paleta de color todavía, pero antes de tomar cualquier decisión sobre la planificación de la boda, es una buena idea que platiquen sobre cómo imaginan su gran día. De esa forma, ambos estarán en la misma página. ¿Boda pequeña o grande? ¿Invierno o verano? Así que, ¿por dónde empezar? Veamos. Disfruta el momento. La etapa de la vida en la que te encuentras ahora es importante, emocionante y fugaz. Es un parteaguas en tu vida, por lo tanto disfruten el momento de llamarse prometidos por una semana o dos sin planificar la boda. Den la noticia y asimilen su futuro. Habla con tu prometido. Cuando estén listos para comenzar el proceso de planificación de la boda, lo mejor que pueden hacer es platicar solos antes de discutir los detalles con cualquier persona. Enfóquense en lo que desean ambos, cuándo tener la boda, dónde, cómo imaginan la boda, etc. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, por favor apoya al canal dando like, suscribiéndote, compartiendo y dando clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un video. Rango de fechas o temporada. No es necesario que decidan la fecha definitiva al comenzar a planificar, pero es uno de los puntos clave que determinarán todos los detalles. Establezcan varias posibles. Si les resulta más sencillo, inicien considerando las estaciones, pues el clima es también determinante en el presupuesto y el resto de las decisiones. Presupuesto. El presupuesto lo es todo. Primeramente, investiguen con proveedores para tener una idea general de cuánto dinero se necesita. Hablar de dinero puede ser incómodo, sin embargo, esta es una plática que se debe tener cuanto antes para continuar con sus planes de boda. Esta es una discusión que se tiene generalmente entre los futuros cónyuges o entre ustedes y sus padres. Elijan un lugar o destino. Este es un punto importante. El lugar de la boda es la base para muchas de las decisiones. Hagan una lista o una hoja de cálculo que ayude a tener en cuenta todas las opciones que tienen los lugares antes de decidir, como ubicación, capacidad, disponibilidad, tipo, diseño, tarifas, restricciones, estacionamiento, catering, bar y alquileres, entre otros. Seleccionen el estilo. Esto significa combinar sus gustos personales e imaginar su boda ideal. Ahora ambos se sientan y se hacen preguntas como ¿qué época del año te gusta? ¿Qué colores te encantan? ¿Tienes flores favoritas? Etc. Una vez que tengan un borrador, comiencen a buscar inspiración acerca de arreglos florales, decoración de ceremonias, recepciones, recuerdos, etc. Lista de invitados. Es hora de saber a quién van a invitar a la boda. Su presupuesto va a determinarse en gran parte por este punto. Comiencen haciendo la lista de los invitados imprescindibles y utilícenla como el número mínimo de personas. Es posible que tengan una lista más larga de lo esperado, así que sean flexibles al recortarla si es necesario. Decidan si van a permitir niños. Reserven el lugar. Con un número estimado de invitados y un presupuesto en mente, pueden comenzar a investigar y recorrer lugares. Este punto va de la mano con la elección de la fecha y el estilo de su boda. Dependiendo de la ubicación, tendrán que planificar con tiempo la disponibilidad, ya que algunos se reservan con más de un año de anticipación. Busquen a sus proveedores. Tal vez deseas tener un grupo musical o un servicio de catering en particular, o quizá un fotógrafo que te encanta en Instagram. Muchos de los principales proveedores se reservan con mucha anticipación
sobre todo los más codiciados, por lo que si ya saben con quién desean trabajar, comuníquense con ellos lo antes posible. Padrinos y damas. La selección de los padrinos y damas nupciales es muy importante. Les recomiendo tomarse el tiempo para considerar quién los acompañará. La boda es estresante y agregar personas conflictivas e irresponsables es una mala idea. Si deseas 12 damas de honor, asegúrate de poder costearlo sin reducir tu presupuesto en puntos esenciales. Investiga requisitos religiosos. Dependiendo de su fe, es posible que deban asistir a pláticas prematrimoniales. Es mejor investigar cuánto tiempo puede llevar esta preparación, el lugar y las fechas. Si desean que una persona en particular oficie su boda, consúltenlo lo antes posible para confirmar la disponibilidad y saber qué trámites deben cubrir para que esto sea posible. Viajen al lugar o visiten hoteles. Si su boda será de destino, es indispensable que viajen al lugar para hacer una inspección, saber las opciones de hospedaje y conocer a algunos proveedores. Ya sea que tengan una boda de destino o no, es imprescindible visitar los hoteles, pues los invitados foráneos necesitarán reservar el viaje, vuelos, hoteles, transporte, etc. Investiguen requisitos legales. Es importante que conozcan todos los requisitos que deben cumplir para poder casarse legalmente. Deben saber los documentos reglamentarios, análisis y certificados médicos, así como las fechas precisas en las que deben hacerlos y entregarlos. No olviden hacer esto con tiempo, pues los jueces llenan su agenda rápidamente y no quieres perder la fecha de tu boda. Contraten a un wedding planner. Si la idea de planear la boda te aterra o no tienes tiempo, contrata a un coordinador de bodas. Trabajar con uno debe mantener las cosas en orden y con menos estrés. Recomendar a sus proveedores y debe ahorrarles tiempo y dinero. Entrevisten a varios y pregunten la forma en que cobran sus servicios, pues esto puede afectar tu presupuesto. Elijan estilo de save the dates e invitaciones. Visiten varias imprentas, diseñadores, sitios web y decidan si desean impresos o virtuales. Una vez tengan el dato, ordenen la papelería con un margen amplio para el envío. Si el proveedor no entrega a tiempo, tendrán unas semanas de tolerancia. Ahora que tienen las decisiones más importantes para la planificación de la boda, el resto del proceso fluirá más fácilmente. Sean flexibles y estén abiertos a tener un plan B y un plan C, D y E. Estén preparados. Diviértanse y disfruten el proceso. ¡Feliz planificación! Déjenme saber sus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto les ayudaré a resolverlas. Gracias por vernos. Síguenos en nuestras redes sociales donde posteamos casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.